¿Y si existiera un lenguaje que no se habla con la boca ni se traza con tinta? Un idioma invisible, imposible de descifrar, pero más antiguo que cualquier civilización conocida. Dicen que fue la lengua original del mundo, sin dueño ni nación, pero presente en cada ceremonia sagrada, en cada templo, en cada visión mística. Un eco lejano que aún hoy, según algunos, puede escucharse desde lo invisible. Lo bautizaron como el lenguaje de los pájaros. Aunque suene literal, no te dejes llevar por el nombre. No es simplemente el canto de las aves. Es una clave, una especie de puerta secreta, un código espiritual que abre el acceso al mundo oculto. Los antiguos afirmaban que sólo los verdaderos iniciados podían comprenderlo, no con la mente, sino desde el alma. Se creía que quien lograba oírlo accedía al mecanismo oculto del universo. No era un idioma cualquiera, era uno que no solo describía la realidad, sino que tenía el poder de transformarla. ¿Por qué tantas culturas antiguas lo trataban con una mezcla de temor y veneración? ¿Qué poder encerraba este lenguaje que podía enloquecer a un rey o despertar a un sabio? En este video vamos a explorar el enigma detrás de esta lengua sagrada. Una lengua que no ha sido olvidada, sino que simplemente hemos dejado de percibir. Pero antes de continuar, te invito a hacer silencio, porque para captar el lenguaje de los pájaros, primero hay que aprender a oír lo que no se dice. Tal vez nunca habías oído hablar de él, o tal vez lo sentiste alguna vez, sin saber cómo llamarlo. Este no es un invento moderno, ni una metáfora poética al azar. Es una expresión con raíces profundas que resuena como un eco en distintas tradiciones místicas, desde los textos sufíes del Medio Oriente hasta los antiguos grimorios alquímicos del Renacimiento europeo. Aunque recibe distintos nombres, todos apuntan a lo mismo, una forma de conocimiento sagrado, cifrado en símbolos, sonidos y vibraciones. Este no es un lenguaje hecho para informar, sino para revelar. ¿Y qué lo vuelve tan único? Para las civilizaciones antiguas, las palabras no eran simples herramientas, eran llaves, llaves capaces de abrir portales entre mundos. Nombrar algo no era solo describirlo, sino llamar a su esencia. Por eso, el lenguaje de los pájaros no era una lengua común. Se decía que era el idioma de la creación, la lengua con la que Dios, o la fuerza divina, moldeó el universo. Las aves, que surcan el cielo y la tierra, eran consideradas mensajeras espirituales. Sus cantos, incomprensibles para la mayoría, eran interpretados por los sabios como fragmentos de esa lengua perdida. Para muchas corrientes esotéricas, este lenguaje es el idioma oculto tras todos los demás, como si hubiera una capa secreta bajo nuestras palabras cotidianas. Una dimensión simbólica que pocos logran descifrar. Algunas leyendas incluso aseguran que el rey Salomón hablaba esta lengua, lo que le permitía comunicarse no solo con animales, sino con espíritus y fuerzas invisibles del cosmos. Pero este conocimiento no se adquiría en libros, ni se enseñaba en templos. Se revelaba únicamente a quienes habían purificado su manera de percibir. En muchas escuelas de misterio, dominar el lenguaje de los pájaros era visto como el sello final del iniciado, el punto exacto donde la razón cede el paso a la intuición profunda. Quien lo comprendía dejaba de ser un buscador y se volvía parte del misterio. La historia de esta lengua no nace en un solo lugar, ni pertenece a un único pueblo. Es como un hilo secreto que atraviesa culturas y épocas, uniendo símbolos, mitos y nombres sagrados en una misma trama antigua. Uno de los relatos más fascinantes viene de Persia, donde en el siglo XII un místico llamado Farid ud-Din Attar escribió su obra maestra.
la Conferencia de los Pájaros. Allí, todas las aves del mundo, cada una representando un tipo de alma humana, emprenden un viaje en busca de su rey, el mítico Simurgh. Pero al atravesar montañas, desiertos y profundidades interiores, descubren que el Simurgh no es otro que ellos mismos, unidos en conciencia. El mensaje es claro. Entender el lenguaje de los pájaros es reconocerse en lo divino. Más hacia el oeste, en plena Edad Media, los alquimistas estaban convencidos de que existía un idioma de doble filo, un lenguaje que, aunque parecía común, escondía mensajes sagrados bajo palabras simples. Lo conocían como la lengua de los dioses y creían que se encontraba cifrado entre mitos, símbolos y nombres secretos. Incluso en el cristianismo surgieron figuras como San Francisco de Asís, quien afirmaba entender los cantos de las aves como si fuesen mensajes divinos, como si los pájaros fuesen oráculos vivientes. Si seguimos retrocediendo aún más, llegamos al antiguo Egipto, donde el dios Tot, símbolo de sabiduría y patrón de la escritura, era representado con la cabeza de un ibis, un ave sagrada. Según la tradición, Tot entregó a ciertos iniciados una lengua secreta con el poder de abrir puertas a otras realidades. En el mundo griego, Orfeo, el legendario poeta y músico, poseía un canto tan profundo que podía calmar fieras salvajes y hasta mover montañas con su voz. Por otra parte, entre los chamanes del norte de Europa y de las vastas regiones de Siberia, los pájaros eran considerados guías espirituales entre los mundos. Cubiertos de plumas, los chamanes imitaban sus cantos para viajar entre los vivos y los muertos. Culturas diferentes, tiempos distintos, pero la misma imagen repetida. Aves como portadoras de sabiduría y un lenguaje que no se aprende, sino que se recuerda. Quizás no estamos hablando de una lengua perdida, sino de una que nunca dejó de hablar, solo que olvidamos cómo escucharla. Hay quienes sostienen que este idioma no es únicamente una metáfora espiritual, sino un verdadero sistema cifrado, utilizado por sabios y alquimistas para transmitir conocimientos ocultos sin despertar persecución. Es un lenguaje que jamás aparece completo en ningún texto, pero que, sin embargo, se esconde entre líneas en todas las escrituras sagradas, disfrazado de metáforas, símbolos y juegos de palabras. ¿Te parece exagerado? Escucha esto. Durante la Edad Media, muchos alquimistas hablaban de la langue des oiseaux, el lenguaje de los pájaros, un sistema que les permitía leer más allá de las palabras y descubrir verdades escondidas en la estructura misma del lenguaje. Era una mezcla compleja de simbolismo sonoro, numerología, etimología esotérica e intuición profunda. Por ejemplo, algunos iniciados en Francia creían que al analizar ciertas palabras desde esta perspectiva podían revelar conocimientos secretos sobre el alma, el universo y la muerte. Tomemos la palabra mort, que significa muerte en francés, y observemos que contiene dentro de sí la palabra or, es decir, oro. ¿El mensaje oculto? Que la muerte no es un final, sino una transformación, parte del proceso alquímico que conduce a la iluminación. Además, se creía que este lenguaje estaba sintonizado con la frecuencia del universo y que ciertas palabras, al ser pronunciadas correctamente, podían alterar la conciencia y abrir puertas a planos más elevados. ¿Te suena parecido a los mantras de la India? ¿O al hebreo místico de la Cábala, donde cada letra posee una vibración divina? No es casualidad. Todas estas tradiciones parecen apuntar a la misma verdad. Las palabras en este contexto no son solo sonidos, son llaves que abren realidades energéticas. En muchos textos esotéricos se afirma que el verdadero lenguaje no se capta con los oídos,
sino con un corazón limpio, capaz de sentir lo sutil. Y hay más. Algunos investigadores creen que incluso los cuentos de hadas, como los recopilados por los hermanos Grimm, funcionan como depósitos encubiertos de este lenguaje secreto. Historias como la de la Bella Durmiente, los bosques encantados, los cuervos parlantes, no serían simples fantasías infantiles, sino relatos simbólicos diseñados para proteger un conocimiento ancestral en tiempos en los que la humanidad ya empezaba a olvidarlo. Y lo más revelador, muchas de estas historias terminan justo cuando el protagonista aprende a comprender a los animales y con ello los mensajes del alma y del universo. A simple vista, el lenguaje de los pájaros podría parecer solo una leyenda antigua, un vestigio místico atrapado en libros olvidados y relatos simbólicos. Pero si prestas atención, verás que no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Está ahí cuando una canción te toca sin razón aparente, cuando un símbolo se repite en tus sueños, cuando una palabra resuena dentro de ti como si llevara un mensaje que no sabes explicar. Este lenguaje sigue expresándose en lo que hoy llamamos arte, intuición o sincronicidad. ¿Alguna vez te topaste con una frase que parecía escrita para ti? ¿O escuchaste algo en el momento exacto que necesitabas oírlo y cambió tu forma de ver las cosas? Los sabios antiguos dirían que, en ese instante, entendiste el lenguaje de los pájaros sin darte cuenta. En la espiritualidad moderna, este idioma reaparece a través de mantras, códigos numéricos, sueños lúcidos o patrones simbólicos que se repiten cuando comenzamos a despertar. Los psicólogos junguianos lo llamarían el lenguaje del inconsciente colectivo. Los místicos contemporáneos, el lenguaje del alma. Y para los artistas, los poetas y los soñadores, simplemente es algo que se vive. Muchos creen que el creciente interés en símbolos, runas, tarot, geometría sagrada o lenguajes canalizados no es una moda pasajera, sino una reactivación silenciosa de ese lenguaje perdido. Como si algo profundo en nosotros estuviera empezando a recordar cómo hablar con lo invisible. Porque en tiempos en los que el mundo está lleno de ruido, el alma empieza a buscar señales en lo que no hace ruido, pero vibra. Y ahí, justo ahí, en lo sutil, en lo que no se dice pero se siente, habla el lenguaje de los pájaros. Tal vez por eso, sin saber exactamente por qué, seguimos buscándolo. Si el lenguaje de los pájaros realmente existe, no se aprende leyendo ni se enseña en aulas, se recuerda. Y para recordar, lo primero que debemos hacer es bajar el volumen del mundo, silenciar el ruido y empezar a escuchar desde otro lugar. Porque este lenguaje no se expresa con palabras ni frases, sino con coincidencias que parecen demasiado precisas, con repeticiones sutiles, con esas sensaciones que no sabes cómo explicar, pero que se sienten reales. Entonces, ¿cómo comenzar a oírlo? Puede que sea más simple de lo que creemos. Empieza observando los símbolos que se repiten en tu vida. Pon atención a esos animales que aparecen con frecuencia, a nombres que surgen de la nada, a canciones o palabras que llegan sin buscarlas. Fíjate en tus sueños, en esas intuiciones suaves que apenas rozan la conciencia, en esos momentos en que todo parece susurrarte un mensaje. Porque quizás lo que antes llamabas casualidad, en realidad era el principio de una conversación sagrada. Y lo mejor es que no necesitas ser un místico ni un experto para participar en ese diálogo. Solo hace falta activar los sentidos que también tiene el alma. Cierra los ojos un momento. Escucha. ¿No parece que el viento te dice algo? ¿No llevan siglos los pájaros cantando en una lengua que olvidamos comprender? A veces no se trata de entender con la cabeza,
sino de dejarse atravesar por una vibración más profunda. Como decía el poeta Rumi, hay una voz que no usa palabras, escúchala. Y quizás, al hacerle caso, estés dando el primer paso para reconectar con ese idioma secreto que une todas las cosas. Puede que el lenguaje de los pájaros no fuera creado para ser descifrado con lógica, sino para invitarnos a volver a oír, a ver más allá de lo evidente, a sentir aquello que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Si algo de lo que escuchaste hoy encendió una chispa en ti, una intuición, una emoción, incluso una simple curiosidad, entonces el lenguaje funcionó. Te invito a compartirlo. ¿Alguna vez sentiste que el universo te hablaba de forma inexplicable? ¿Alguna vez descubriste un mensaje escondido en un sueño, en una canción, o en lo que parecía una simple coincidencia? Cuéntanos en los comentarios. Leemos todo. Este canal es también un lugar para compartir esas señales que a veces no sabemos cómo poner en palabras. Si este viaje resonó contigo, suscríbete a Cielo Interior y activa la campanita para seguir explorando juntos estos misterios. Porque lo sagrado no está lejos, ni encerrado en templos antiguos. Lo sagrado está donde sabes mirar.